estás? Hola, ¿cómo estás, María Paula? Bueno, qué Bien, extraño todos estos formatos. qué raro, pero bueno, estamos, ¿no? Estamos y nos podemos encontrar y debatir bueno, encontrarnos de alguna manera. Sí, sí, sí. No me acostumbro, no me resigno, pero al mismo tiempo creo que es una buena oportunidad para explorar las especificidades de estos medios que no creo que hayan llegado eh, en un momento de espera para ser reemplazados por la normalidad. Creo que este presente es la nueva normalidad y llegó para quedarse. No sé, no completamente, pero mucho de lo que hoy estamos experimentando es el presente, en gran parte es el futuro. Claro, recién leía tu nota con Daniel Gijena en Perfil y veía que analizabas esto, ¿no? De que antes por ahí para esto mismo tomabas un avión, viajabas 18 horas, te parabas adelante de la misma gente que hoy te está viendo en este vivo desde tu casa, ¿no? Por ahí para presentar un libro o dar una conferencia implicaba un esfuerzo físico y mental de trasladarse, que hoy descubrimos una nueva manera de hacerlo, me parece. Sí, sí, bueno, yo estaba ya hacía como 2 años en crisis, porque bueno, mi agenda internacional fue como una locura, o sea, Loco, ¿no? yo hubiese tenido que estar, no sé, en 50 lugares simultáneamente, porque es cada día, decir, era, ¿no? Hasta esta situación de pandemia, era cada día decir que no y evaluar muy cuidadosamente qué viajes, pero hubo años en los que yo llegué a volar 20 veces entre Europa y Estados Unidos, ¿no? Bueno, era más joven. Llegó un punto en el que me cansé y empecé a evaluarlo de otra manera, pero bueno, también empecé a sentir que el mundo del arte era una locura, es decir, que se basa en una presencia física fetichista que coloca a las obras de arte por encima de las personas. Es decir, es mucho más el cuidado que se tiene con una obra de arte que se embala, se consideran condiciones de temperatura, cómo se abre una caja cuando una caja llega a un museo, ¿no? Que es como un objeto sagrado. En tanto, bueno, los investigadores, los curadores, nos trasladamos eh, sin miramientos de ningún tipo. Digo, bueno, yo viajo en condiciones buenas, no puedo negarlo, ¿viste? Es así, pero más allá de lo individual, la realidad es que este mundo se sostiene sobre la presencia aurática y física de las personas, que también con estos tráficos globales nosotros somos parte responsable de lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Es Claro. decir, la contaminación del planeta tiene agentes mucho más agresivos, pero la conducta de los hombres, y eso lo reveló con claridad el hecho de que cuando lo humano se retira, la naturaleza retorna, Sí, mira, eh, ves. nuestra propia presencia en el planeta contamina, ¿no? Entonces, bueno, es una situación paradójica, porque uno dice, bueno, una decisión individual no cambia el mundo, pero sí muchas decisiones individuales cambian el mundo. Entonces, yo creo que en lugar de pensar en la supuesta normalidad que retornará, eh, no predico, pero prefiero pensar críticamente y también plantearme la pregunta si yo quiero volver a esa normalidad que dejamos en marzo, ¿no? A ese mundo. Claro. Eh, Ahora es como que el arte está paralizado y de alguna manera adaptándose a esta virtualidad, tanto en las exposiciones como en las conferencias, como en las bienales. Vos tenés ejemplos de todo. Eh, sí, sos bueno, muestra que iba a ser física y que de golpe está en una plataforma como la de Rolf, pensar todo de nuevo, que de paso es un título que nos representa. mira, dos cosas. Por un lado, creo que en términos generales los museos están perdiendo una oportunidad, porque los museos deberían estar liderando la investigación sobre qué es lo específico de este momento y cómo aprovecharlo.
me parece muy interesante hacer conversaciones por Zoom o por Instagram, pero cuando ese es el formato y se está abandonando completamente la posibilidad de pensar, bueno, qué es lo que hay de este presente que se va a mantener en el futuro y en qué medida podemos pensar en función de esas circunstancias de una manera creativa. Eh, Pienso que sí, sí, digamos, lo que están proponiendo los museos básicamente son dos cosas: liberar PDFs, liberar videos y hacer Zooms, donde muchas veces lo que nos encontramos es futurología, que en lo personal, bueno, en un momento me vi tentada de pensar de una manera, digamos, como podría decir, responsable y autorizada, ¿no? Sobre cómo era el mundo que venía, y en un momento sentí que era completamente ridículo, que yo no tenía ningún estatuto ni autoridad para hacer futurología. Y sin embargo, lo que vemos es eso. Pienso que está muy bien discutir protocolos, pero hacer de los protocolos el eje de una gestión en tiempo presente Sí, me parece muy limitado, sobre todo porque lo que auguran los protocolos es gel, un espectador cada 16 metros cuadrados. Entonces digo, bueno, eso se descuenta, son protocolos que se claro. elaboran en conjunto con las autoridades, pero que la energía creativa, la imaginación, digamos, el desafío para una institución esté puesta en eso, me parece que es bastante pobre. Y yo hoy veía un reclamo de artistas cordobeses, el reclamo que le hacían sobre todo a los museos, para los que trabajan gratis la mayor de las veces, y sentían un abandono de parte del museo respecto de los artistas. El gobierno provincial les había ofrecido un préstamo a devolver de 15.000 pesos como toda ayuda a los artistas de Córdoba, y lo tomaron realmente como un insulto y remarcaban esto: ¿qué hacen los museos respecto a los artistas que todo el tiempo generan contenido, generan visitas de gente con sus performances, sus acciones, con su obra de arte a la que invitan a colgar, pero que es el único que no cobra es el artista? Bueno, la pregunta de qué viven los artistas Sí, es una pregunta urgente en este momento, y como vos bien señalás, hasta donde yo sé, ningún museo, que podría haber sido una forma de colocarse en un lugar pionero o de inquietud, ningún museo se preocupó por la comunidad que tiene a su alrededor y de la cual depende, que son los artistas. claro. Arte hizo muy bien en instrumentar una estrategia de colocar las galerías online, etcétera, pero ninguna política se dirigió a los artistas. Y yo lo pregunté esto, digo, bueno, ¿y qué hay para los artistas? No, de eso se ocupa el gobierno, me contestaron. Entonces, yo pienso que hay una confusión muy grande. Los museos piensan en los públicos bueno, y en cómo hacer recortes o en cómo administrar la cuarentena, digamos, el protocolo futuro. La Feria de Arte se preocupa por, bueno, mantener el optimismo y generar ciertas ventas que permitan continuar. Y nadie se preocupa por los artistas, de qué están viviendo, que son, en definitiva, los que hacen las obras que se venden en las ferias y que, bueno, me parece que ahí realmente se ha demostrado una confusión muy grande. Por otro lado, también es cierto que los artistas no han logrado medidas eficaces de fuerza, digamos, ¿no? Pensar en la agremiación o en tomar medidas que, digamos, pongan en claro ciertas cosas, siempre ha tenido la dificultad del individualismo, ¿no? Del individualismo que también existe en el mundo del arte. Existen prácticas solidarias y existen prácticas individuales. Entonces, también los artistas no han logrado eh, Mm. expresarse en forma coordinada y como agrupación y como comunidad. Entonces, bueno, las quejas vienen por pequeños grupos. Sabemos que, bueno, cuando un grupo de artistas se organiza, como hay otros que no dependen, quizás de una manera tan urgente, de 10.000, 15.000, el honorario que se ponga, no hay honorarios, se hacen premios
en fundaciones, llevados adelante por bancos, donde en oportunidades los artistas hasta tienen que pagar el envío de la Sí, obra, o tienen que firmar, o tienen que asegurar ellos mismos la obra que van a presentar, o tienen que firmar un papel de que si algo le sucede a la obra, la institución no es responsable. Quiere decir que ese premio que al banco le sirve para hacer propaganda de cuán solidario e interesado está en el mundo del arte, el 80% lo financian los artistas con trabajo gratuito. y aparte que así se arma una colección, la entidad organizadora se arma una colección a un precio bajísimo, porque el premio por ahí va a un artista consagrado que el valor de su obra es superior al premio adquisición que merece, o sea que es justo por donde lo veas, pero realmente es uno de los pocos instancias en que el artista puede tener un ingreso, ¿no? Eh, Bueno, es medio dramático. creo que fue el premio Itaú que mantuvo el premio, el importe, ¿no? Con toda la devaluación. Un jurado, no me acuerdo quién es, no sé si vos recordás, se retiró por Ah, su desacuerdo de que, bueno, el premio se sigue llevando adelante manteniendo un importe que además el artista le tiene que dejar la obra. Entonces, bueno, pero bueno, muchos otros artistas van a seguir participando. Entonces es difícil, ¿no? claro, las acciones colectivas se complican en eso, ¿no? Los de Córdoba decían, bueno, hagamos una huelga, no colaboremos con museos, no colguemos más obras en museos. ¿Es posible esto de una manera, si no es organizada a nivel, digamos, país, una huelga de artistas sería interesante, pero hay que coordinarse de otra manera, me parece. ¿Qué le importa? Es como la huelga de los investigadores, de los científicos. ¿A quién le importa que un científico pare? A nadie. También el impacto tiene que ver con la visibilidad bueno, y el poder que tiene cada gremio. Es decir, si para el transporte, le importa a todo el mundo. Si paran los docentes, le importa a todo el mundo. Pero bueno, yo creo que no hay que resignarse y hay que, por supuesto, activar con la imaginación todas las formas de intervención posible, ¿no? Y Claro, también a veces no existe la conciencia, ¿entendés? O sea, los artistas no se atreven a decir, bueno, esto está mal, porque dicen, bueno, después no me van a invitar más, y es decir, y las instituciones a veces tienen naturalizadas prácticas. Yo no creo que hay una perversión o a veces, bueno, falta de diálogo, ¿no? Y de hacer sí, conocer a las instituciones y al mundo del arte que no es correcto y que los artistas quieren que si participan en un premio les paguen un honorario por participar, además de los gastos. mm, Se hace una exposición, los curadores en el presupuesto, pongamos el honorario de los artistas. Es claro. decir, trabajo así para una exposición institucional donde la institución tampoco es que está ofreciendo la obra al mercado. ¿Se entiende? No es lo mismo una galería que un museo o No, una fundación. Entonces, bueno, tiene que haber una conciencia en el medio. Yo no hablo de mala voluntad, sino de contribuir a lo que uno espera, ¿no? A educar también las prácticas de las instituciones y establecer una nueva conciencia sobre los mm, artistas, poco, mucho, digamos, los honorarios se pueden calcular. Yo creo también que los precios de ciertas obras en el mercado del arte son una ofensa al sentido común, son una ofensa a las realidades urgentes que estamos viviendo. Es decir, mm, hay digamos, el mundo del arte refleja la concentración de capitales de este momento del capitalismo, ¿no? Donde un porcentaje mínimo de personas concentran las riquezas mundiales, bueno, un porcentaje mínimo de artistas concentran el gran movimiento del mercado del arte. Es decir, yo creo que el mercado del arte sí no me gustaría que siguiera, me parece que crea, además hay un nivel de espectacularización completamente ajeno a lo que implica verdaderamente el contacto con una obra de arte, el conocimiento, la expansión de las ideas, es decir, todas aquellas otras
Sí, instancias. Sobre esto es lo que nos todo, está faltando en estos tiempos, ¿no? Porque por un lado hablamos de lo costoso que es montar una muestra, pero también de cómo se extraña estar de cuerpo presente ante una obra, ¿no? Estamos como mediatizados, estamos viendo las obras a través de las pantallas, algo que de lo que siempre denostamos y ahora es nuestra única opción. ¿Qué pasa con la relación cuerpo-obra en esta nueva normalidad? bueno, yo diría, a ver, tres cosas quiero decir. La primera es, nosotros con la Bienal no pensamos un proyecto online específico, sino que no pudimos montar y fuimos utilizando los recursos que conocíamos y generando ciertos instrumentos nuevos. Por ejemplo, el uso del celular y los testimonios de los artistas, que hoy hay como 30, constituyen un archivo casi único, te diría, porque se generó desde el comienzo de la cuarentena, de afectos, ¿no? Es decir, esa pregunta, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás? ¿No? Me parece que esa pregunta, ¿cómo estás? Es muy importante. Y bueno, ¿qué ibas a mostrar en la Bienal? ¿No? Entonces, bueno, a Mm. través de la palabra y el afecto. Después, el site no tiene un concepto scroll down, es decir, de dinámica frente a la computadora o ante el celular específico. Mm. Pensar todo de nuevo, la exposición en Rolf, si bien el concepto teórico, digamos, ¿no? De cómo el feminismo se ha planteado una agenda que es absoluto presente, es decir, el feminismo es el área del conocimiento que realmente encaró de una manera integral una filosofía, una teoría política, una teoría económica, no solo los derechos de las mujeres, ¿no? Un concepto Mm. del mundo nuevo. Y sí, la galería invirtió la imaginación, digamos, puso la imaginación y investigamos juntos muchos sitios y la propuesta es una propuesta para la red. No es la visualización de las obras en la sala, es decir, tenés un guión que va siguiendo, está pensado para un tiempo determinado de atención, hay una economía, digamos, de contenidos muchas veces teóricos también, ¿no? Y citas de libros, pero muy graduado, con videos, con las imágenes. Vos podés hacer un close-up en las imágenes, podés ampliar. Es decir, ahí sí, yo no hablaría de una exposición quizás, pero sí de una experiencia en la red vinculada a lo que podría ser una exposición. Obviamente exposición es otra cosa, por lo menos en nuestra memoria eh, de contacto con el mundo del arte, y nosotros esperamos poder montar la exposición del mismo modo que montar una versión de la Bienal. ¿Por qué? El espacio es fundamental, el espacio del museo es fundamental, porque la coexistencia física de las obras crea un significado nuevo. Cuando yo estoy montando una exposición, eh, yo estoy todo el tiempo en sala, porque un centímetro hace sentido. Hay una energía, una potencia, una magma de la obra, ¿no? La obra tiene una temperatura, una electricidad comunicativa propia, donde uno realmente trabaja las distancias, que son zonas de contacto y zonas de fricción las que se producen. Es decir, hay, hay un diálogo y hay un estallido. Y esa es una experiencia espacial y de conocimiento. Y yo adoro el momento de montar y no me pierdo un segundo y pueden contarlo los montajistas con los que trabajé, que veo si hay 2 milímetros de diferencia en la altura de un cuadro y de otro. Y para mí es fundamental, porque esa armonía, ese acorde que produce la coexistencia física, que obviamente cobra sentido para el espectador, ¿no? Para vos que estás ahí y de golpe ves eso y es un campo semántico que estalla, ¿no? Eh, Burucua usó una palabra para referirse a la exposición Verboamérica que co-curamos con Agustín Pérez Rubio, la palabra reverberancia. Y me parece Sí. que es muy bonita esa palabra, yo la adopté, porque reverberancia es un latido, es una fluctuación, es una luz que Una aparece y interacción desaparece.
de emanaciones de algo, ¿no? De Eso energía, sucede en el espacio de un museo, sobre claro. todo, digamos, cuando el montaje es consciente de eso y lo está trabajando, no es lo que siempre sucede, ¿no? Es decir, uno ve con mucha claridad la sensibilidad del montaje, ve con mucha claridad cuando es un montaje diagramático, es decir, preconcebido en otra oficina, que cuando tuvo intervención quien gestó el statement curatorial, es decir, el concepto curatorial. Eso se ve con toda claridad, en todo, en los materiales adicionales, en los textos, en los diagramas, en los recursos, ¿no? Eh, bueno, no todos tienen por qué disfrutar de eso, a mí me encanta, pero entonces Me sí encanta creo que meterme, me encanta hacer cuando escribo coberturas, me encanta meterme como intrusa en los montajes para ver esa energía, ¿no? Es contarla. Es muy sí, sí, lindo. absolutamente. Y bueno, y además uno en sala toma la decisión de sacar ciertas obras, no está todo planificado. Para algunos curadores sí, muchos curadores hacen el concepto y luego en el momento del montaje ni siquiera están, ¿no? Pero bueno, eso es como cada uno vive el proyecto y cómo Claro. lo experimenta. Para mí es muy, muy placentero, ¿no? Acá dicen Mm. que no podemos estar todo el día frente a una pantalla. Claro que Ay, no. sí. No pienso que esto es lo que vamos a vivir 24 horas, espero que se abran las plazas, espero que podamos tomar sol, espero que podamos sentir la arena en el cuerpo, el mar. Eh, Mm, no espero que tenga que volver a viajar en un avión y tanto. acompañar el proceso de una obra que se abre como si fuera un sarcófago. El momento Claro, de... cuando los humanos viajan así. Sí, no, bueno, y también, digamos, los precios del mercado de arte impactan sobre los seguros, los transportes. Es muy difícil la paradoja frente a la cual nos encontramos, porque por un lado, obviamente yo pienso que hay que explorar mucho más en las reservas de los museos, en este momento por lo menos, en crear Mm, estas zonas imantadas entre las obras, en pensar nuevas relaciones y guiones curatoriales. Todos los museos tienen cantidad de obras que nunca muestran porque hay un canon establecido de lo que hay que mostrar siempre. Y verdaderamente sí, se podrían hacer 100 exposiciones con las reservas que tiene el Museo Nacional de Bellas Artes, de obras que no vemos nunca, por ejemplo. claro, Y pasa sí. con todos los museos. Pero esto apuntaría quizás a señalar si yo estoy promoviendo un nacionalismo o un regionalismo. No, lo que sucede es que tenemos que pensar críticamente de qué forma se están articulando esas políticas internacionales. Se Claro, pueden... eso a propósito de contra el canon. ¿Cómo afecta esta nueva normalidad virtual las nociones de centro y periferia? ¿Siguen existiendo cuando los vemos que los centros de arte contemporáneo, como pueden ser Nueva York o París, hasta hace un poco tiempo, eran como el centro del desastre mundial? ¿Qué pasa con nuestras nociones de centro y periferia en este momento? Bueno, los centros siempre quieren ser centros, por más que estén en decadencia, Incluso no. para el desastre, vos decís, ¿Cómo? incluso para el desastre. Obvio. Mm. ¿Vos creés que el MoMA no va a resurgir como un ave fénix y que el 40% del personal que despidió en su totalidad los equipos educativos no los van a volver a Ah, contratar con qué contratos desgracia. precarios y las puertas van a abrir? No, los centros nunca lo van a admitir. Digamos que Europa está en decadencia, es una decadencia que, digamos, marcó con claridad la Primera Guerra Mundial como para tomar un momento histórico en el que esa decadencia comienza. ¿Qué más decadente que un continente que bombardeó a su propia población, que la puso en campos de concentración, que la exterminó? Un continente que vive de guerra en guerra en sus propios territorios y luego, después de la Segunda Guerra Mundial, invadiendo, bombardeando. No son solo los Estados Unidos, participan los franceses, los holandeses, los alemanes, con distintas funciones, ¿no? Los famosos cascos blancos, las fuerzas de paz. Bueno, son fuerzas de paz que llegan a lugares que se bombardearon, son formas de alianza
implícitas. Entonces, bueno, los centros nunca quieren ser de ser centros. Yo pienso que también nosotros tenemos que sacarnos ese complejo de inferioridad, de pensar que, bueno, todo lo bueno pasa afuera, y que la creatividad empieza en los centros y nosotros somos periféricos. Pienso que la noción de periferia, que es una noción articulada desde los centros, eh, fue asumida y en el campo del arte fue negativa, porque no es lo mismo la noción de periferia en el campo de la literatura, de los estudios culturales, no es lo mismo como la articuló Beatriz Arlo, que fue quien, eh, digamos, la puso en escena a través del libro sobre Buenos Aires y una modernidad periférica, que se publicó en los años 80, que es el eco de libros como el de Schwartz, ¿no? Marshall Berman, es decir, ella pensó, digamos, cómo Buenos Aires tenía era una periferia completamente activa y específica, pero no es lo mismo cómo impacta un concepto cultural en el campo de la literatura que en el del arte, porque en el del arte se agrega un factor muy importante que es el mercado, es Claro, decir, los precios. Y que las implica. librerías, los libros se traducen y circulan más, igual sería una zona para discutir, ¿no? Cómo funcionan las traducciones en términos de recreación de las nociones de centros y periferias. No creo que sea un campo sin conflicto, pero en el mundo del arte el mercado se jerarquiza completamente. Entonces, bueno, Claro, y cómo se escriben las historias del arte, no solo claro. cómo se escribe, sino cómo se universaliza. Si uno lo piensa fríamente, la historia del arte moderno es la historia de obras que realizaron artistas que vivieron en 4 ciudades aproximadamente. París, un par de ciudades de Alemania, Milán y algunos pequeños estallidos por ahí, por Holanda, ¿no? Después de la guerra ya más, quizás más en Inglaterra alguno, y después Nueva York. O sea, que la universalización de esa historia del arte moderno, que todos estudiamos como la historia del arte moderno, es una historia tan pequeña que para mí es sorprendente que se siga enseñando, que, Que es se decir, siga contando así, ¿no? De esa manera tan reducida. Digamos que todo esto tiene que ver con este libro tuyo nuevo, que para mí es fundamental, Contra el Canon, donde básicamente lo que decís es eso, ¿no? Que hay una historia escrita desde una mirada patriarcal, racista, clasista, que se escribió una vez y que necesita ser reescrita, ¿no? Eh, y me interesa si nos explicás de nuevo, porque me encanta escucharte, cuando hablas de la noción de calidad, que es lo que está, digamos, subyacendo en esta idea de canon, como de que hay un arte bueno y hay un arte malo, ¿no? bueno, yo pienso que ciertas nociones deben ser desauratizadas, sobre todo porque la palabra calidad es una palabra que se pronuncia en el mundo del arte, vos lo habrás escuchado muchas veces, asociada a la noción de calidad está la de ojo, ¿no? Tiene ojo. Y entonces, bueno, ¿qué es el ojo? Y la calidad, ¿cómo se define la calidad? Y tengo colegas súper formados que me dicen, no, no, pero la calidad existe. Bueno, digo, sí, Como una existen. cuestión mágica, ¿no? Como de un pensamiento mágico. Claro, me dice, bueno, no, pero no podés poner en duda eso. Bueno, yo no sé si lo pongo en duda. Yo digo, bueno, explíquenme qué es, cómo se define, cómo se prueba. Yo soy una científica, o sea, no tengo por qué aceptar la palabra de alguien que tiene ojo como si hubiera sido, no sé, imantado o, eh, eh, Un ser de digamos, luz, clarividente. sobre todo porque en la historia del arte tantas veces hemos visto que cosas que no tenían calidad después la tienen y cosas que tenían calidad dejan de tenerla. Entonces, también hay una historia real, existente, que nos ha probado que el concepto de calidad es muy variable. Es un concepto. Entonces, bueno, tenemos que ponerlo en crisis para pensar, digamos, desde qué otros lugares que no sean decir es bueno, es malo, y escucharlo de una persona que esté investida de un poder, para, bueno, pensar de otras maneras. Obviamente, yo soy una docente, una profesora y una investigadora. A mí me interesan los procesos de conocimiento y el arte produce
procesos de conocimiento que me fascinan. Claro que yo sé perfectamente que la imagen tiene un poder Mm. y creo que hay razones, yo podría argumentar, pero no demostrar. Y por supuesto, cuando hablo de la interacción entre dos imágenes, estoy apelando a un concepto indefinible. Yo no puedo medirlo, no puedo explicarlo, no puedo probarlo. En todo caso, en principio es una experiencia propia, que no quiero universalizar. Hago lo mejor para que esa experiencia propia se pueda comunicar, pero no quiero decir que quien no la ve no entiende. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. Ahora, los artistas, acá hubo un comentario que dice, bueno, internacionalizarse no es asimilarse, ¿no? Por supuesto. El problema es que estamos en un estado del mundo en el cual las cadenas o las recetas o las plataformas de internacionalización, los recursos, están en un momento de parálisis. Entonces, la pregunta que hacemos me parece que siempre se debe formular. Es decir, hoy en día los caminos de internacionalización de un artista, que son, ¿cómo empiezan? Empiezan con las residencias en gran parte, es decir, el estudio en el exterior, la residencia. Hay cantidad de estudiantes que han sido admitidos recientemente en programas de maestría en New York University, en Londres, que han tenido que volver a sus casas y que no están pudiendo empezar las clases. Entonces, bueno, las residencias, bueno, también están paralizadas en este momento. Las residencias funcionan como espacio de internacionalización porque los curadores son invitados, son como espacios de visualización, son invitados a entrar en esa dinámica del pequeño grupo de la residencia y de ahí salen invitaciones, es decir, hay una dinámica. El tema es, bueno, ¿podemos contribuir a pensar nuevas dinámicas? Yo honestamente creo que la mejor manera de internacionalizarse es hacer el trabajo en casa. Es decir, yo creo que las exposiciones con excelencia en términos de investigación, de realización de catálogos, de cuidado, de políticas, que no sean exposiciones, programas de exposiciones que están repitiendo exposiciones de los mismos 5 artistas varones, los grandes maestros que son Los grandes artistas. queremos, pero Yo quiero decir que nunca apoyaría la idea de que hay que derrumbar mitos. Lo que yo digo es lo único. mm, ¿Qué es lo que nos estamos perdiendo? Es decir, hay tanto conocimiento, tanto que podría ser un museo, que durante 5 años exponer a los mismos artistas que hemos visto. ¿Cuántas veces se puede homenajear a un maestro? ¿Hasta cuándo? mm, Y no exposiciones con catálogo, con investigación, con eh, relevamiento de las propias colecciones, claro, de los artistas. O sea, yo creo que el arte argentino también se internacionaliza cuando el trabajo se hace bien claro. en los propios museos. Los Dice en contra el canon decís que una de las formas es producir herramientas teóricas para analizar, digamos, lo propio. Esto que decís de hacer el trabajo en casa tiene que ver con esto, ¿no? De decir, tener nuestras propias herramientas de investigación, nuestras propias investigaciones de otros artistas, conocer nuestro propio campo del arte. Claro, lo cual no quiere decir no conocer lo que se hace afuera, no quiere decir no leer la teoría que se hace afuera, no quiere decir no citarla, pero si uno analiza un programa de arte contemporáneo dictado en la universidad, en estos momentos se va a encontrar con que el 80% de los artistas mencionados son varones y el 80% o el 90% son autores varones y extranjeros. Entonces, hay que hacer un análisis de las currículas y hay que hacer un análisis de las bibliografías, porque hay investigación, se está haciendo la investigación. El problema es que tenemos metido un chip, digamos, entonces vivimos leyendo para analizar el arte contemporáneo Baudrillard. Y bueno, y así, ¿viste? ¿Cuántas veces vamos a leer el mismo texto de Benjamin? ¿Cuántas veces vamos a leer? Se leen todas las materias. Nadie dice no leer a Benjamin, todo lo contrario. Pero digo, no puede ser que en todas las materias de arte lo que se lee es Benjamin. O sea, no sé si se entiende. Yo no quiero, no estoy para nada con, incluso en términos del debate feminista, es decir, no estoy para nada de acuerdo con que hay que derrumbar ni a Picasso, ni a Duchamp, ni a Woody Allen. No, es decir,
no se pueden vaciar los museos o quemar, no estoy de acuerdo con eso. Creo que hay que ampliar las miradas, básicamente. Hay Claro. que ampliar las miradas. No se trata de quitar, sino de ampliar. Claro, y perdón, voy a mostrar otra tapa del libro, otra Biblia que nos has dado. No, no, por favor, Biblia. Ya tenemos acá las Biblias de Andrea Yunta y me falta el catálogo de Verboamérica, que es otra de los pilares que nos ha dado una nueva forma de leer la historia del arte descentralizada, ¿no? Descalzados de estos grandes relatos. Pero respecto de arte y feminismo, te quería preguntar si desde la publicación de este libro y desde nuestros avances con Nosotras Proponemos, ¿sentís que ha cambiado algo? Sí, sí, ha cambiado algo, digamos, por diversas vías. En el 2018 se modificó el reglamento del Salón Nacional. Desde nosotras proponemos con todas las compañeras, intervinimos directamente en ese reglamento, no en todos sus artículos que se debieron verdaderamente a... Ese reglamento lo escribió una persona, es decir, eso es inconcebible. Nosotras, nuestra única intervención fue que tenía que haber paridad y eso lo logramos. Si a mí me preguntan si eso es lo que yo deseo, no. Yo no lucho por la paridad. Yo lucho en contra, digamos, del oscurecimiento, del ocultamiento, de una especie de censura sistémica. Claro, yo pienso, sin esa intervención, sin esta imposición de la paridad, hubiese ganado un gran premio nacional Manuela Ragido, Mimi Escandel, artistas que por ahí no tienen sus retrospectivas todos los años y sus homenajes en vida, pero lo Retro- merecen, Nada, tío. ni en sus museos locales. Claro, y obviamente, obviamente, yo creo que el cupo, que no es lo mismo que la paridad, nosotros no luchamos por el cupo. Eso fue, me hicieron una entrevista y le pusieron ese título. No, yo lucho por, en este momento, como estrategia, no como objetivo, lucho por la paridad porque es una estrategia para obligarte a ver, ¿entendés? Para decir, bueno, tengo que hacer el esfuerzo. Ahora, la intervención en el debate público de nosotras proponemos de distintas maneras contribuyó enormemente a crear una conciencia, es decir, no todo se maneja con reglamentos, también el hecho de que haya cosas que antes no se podían decir y hoy se dicen, que se digan públicamente, va creando una conciencia distinta en todos, en los que escriben sobre arte, en los museos, en las galerías, es decir, aunque no haya un reglamento, aunque no haya una ley, como sí la hay en España, ¿no? Hay una ley del año 2007 que de todos modos las instituciones culturales no la están cumpliendo, que es una ley de cupo, eh, no es de paridad, es de cupo. Acá no hay esa ley. Es decir, lo que dice la Constitución es que todos somos iguales ante la ley y que no podemos ser discriminados por ninguna razón, ni de raza, ni de género, ni de religión. Ups, un buen corte. Ahí está, Se ahí está. estaba gastando la batería y Ahí volviste, ahí volviste. volviste. Pero, sí, sí, pero evidentemente, digamos, esta tensión entre reglamentación, entre arena pública, el hecho de que la arena pública es muy importante para cambiar perspectivas, para debatirlas y para cambiarlas. Mm. Hoy en día te diría que ninguna institución se atrevería premio a darle todos los premios a los artistas varones o admitir, digamos, en general muchas veces lo que pasa es que los grandes premios se los dan a los varones, las menciones se las dan a las mujeres, ¿no? Eso es lo que pasaba con el Salón Nacional. Pero bueno, eso ha contribuido enormemente a establecer un nuevo punto de partida. Y bueno, todavía hay mucho camino para recorrer, porque bueno, hay cuerpos enteros de obra que están esperando ser analizados. En ese sentido, quiero destacar el trabajo que ha hecho el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, ¿no? De revisar artistas, exponerlas en Sí, muestras antológicas, producir catálogos. De todos modos, si uno va después a mirar cuántos varones, cuántas mujeres, son más varones, pero la proporción es muy importante de mujeres y sobre todo la producción de catálogos con investigación, entrevistas, diseño,
cosa que no han hecho otros museos, ¿no? Es decir, el Museo Nacional de Bellas Artes expuso a Diana Dowek y hasta donde sé no hubo catálogo. Se hizo una muestra preciosa en 2018 de obras de artistas mujeres que están en las reservas, eh, como Raquel Forne, una obra espectacular, y eso volvió a las reservas y no se hizo catálogo. Entonces, bueno, alguien tiene que decir estas cosas, ¿no? Digo, yo las digo porque pienso que todos tenemos que contribuir a hacer un análisis para que, bueno, las decisiones tengan una escucha, un análisis, digamos, no somos públicos pasivos que tenemos que aplaudir ante todo, tenemos que pensar críticamente, es una responsabilidad. Yo tengo esa responsabilidad, si puedo hablar y puedo utilizar criterios de conocimiento para plantear zonas problemáticas, es decir, no la falta de respeto, no, pienso que bueno, eso va a contribuir y está contribuyendo. Muchas cosas han cambiado, no de todo, falta bastante. Mm, bien. No sé la hora, porque no puedo mirar porque tengo miedo que se me vaya. No sé si alguno de nuestros amigos que nos están mirando quieren hacer alguna pregunta específica, Andrea. Abrimos, No, lo único que quería decir yo en contra del canon, cuyo sí, subtítulo es El arte contemporáneo en un mundo sin centro, es que los artistas con sus prácticas han tramado enormes redes internacionales y que esa idea de centro y periferia está completamente perforada por muchas iniciativas de artistas y de museos que deben ser estudiados por fuera o, digamos, desplazando esa historia de movimientos y grandes maestros de los centros, ¿no? mm, bien. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Acá Jorge González Perrín habla de volver a cambiar el Salón Nacional. Bueno, a mí me gustaría que el reglamento del Salón Nacional no lo escribiera solo una persona. Yo me enteré de casualidad que solo una persona estaba escribiendo el reglamento del Salón Nacional. Me parece que eso no debe ser así, que debería haber comisiones, que debería haber representación, no solo de las instituciones que tienen personería jurídica, porque ese fue uno de los grandes problemas, ¿no? Claro. Eh, Hay que buscar formas más creativas de crear un foro de participación y bueno, y luego una comisión que redacte y sesiones y trabajo, ¿no? Claro. Eso es lo que me parece. Lo que pasa es que si solo las organizaciones de artistas que tienen personería jurídica pueden opinar en un medio, digamos, como es el de la creación artística, donde los artistas, bueno, no están agremiados, no tienen seguros médicos, ni siquiera pueden ser monotributistas como artistas, tienen que buscar otras categorías, este diálogo tiene que adaptarse a la forma que tiene este mundo del arte, ¿no? Y bueno, es muy difícil, porque cuando uno da voz, dice, bueno, ¿por qué le di voz a este y no a este otro? Pero Claro. bueno, hay que hacer la tarea, ¿no? Hacer la tarea es decir, bueno, vamos a lidiar con la problemática, vamos a debatir. Muchos artistas dicen que el Salón Nacional habría que eliminarlo. Yo no puedo decirlo eso, a mí Mm, no, para mí es un objeto de estudio, el Salón Nacional, no sé, pero bueno, hay un discurso muy antiinstitucional y anti-salón, otros no, qué sé yo. Una última pregunta que pasó recién, que agradezco al que la hizo, ¿no? Porque es un tema que me interesa mucho, que es cómo ves la noción de centro y periferia dentro del perímetro de la Argentina, ¿no? Nosotros también lo tenemos, nuestro problemita ahí. Bueno, obviamente tenemos nuestro problemita. Yo nunca hablo de centro y periferia en el país, sino que hablo de los centros, Mm, digamos, múltiples ciudades donde se organizan las actividades. Bueno, obviamente yo vivo en Buenos Aires. Eh, Me invitan muchas veces a dar charlas, muchas veces voy, otras veces no puedo. Creo que hay colegas que están realizando un trabajo federal realmente desde Buenos Aires, como Quequena Corbalán, por ejemplo. Bueno, o vos con este programa ahora de entrar a los estudios y descentralizar esa voz. Eh, yo no soy ejemplo de nada, digamos. En el concepto
tengo otra forma para pensarlo, pero tampoco podemos dejar que la responsabilidad descanse en una persona, o en dos, o en tres. Eh, entonces, también me parece que las articulaciones que se hacen en cada uno de los otros centros van tomando relevancia. Obviamente hay un presupuesto nacional que hay que preguntarse cómo se distribuye, cómo llega, digamos, son cosas que escapan a mi poder de análisis. Pero diría, bueno, qué sé yo, para ser un poco provocativa, digo, la ciudad más importante en términos artísticos, si uno la observa en la larga historia del arte argentino, es Rosario. Digamos, ahí Y ahí nació. Córdoba está levantando toda en este momento, decir Córdoba, Córdoba Rosario, digamos, porque si no... No, eh, pero digo, viste, cuando uno dice, bueno, ¿dónde nacieron los artistas argentinos, y sí, maestros? sí, Estoy en sí, contra, yo digo, Rosario. Yo siempre, Rosario tiene y sigue siendo hoy cuna de artistas bienalistas eh, que nos representan en el mundo. exacto, exacto. Bueno, entonces digo, ¿cómo es también todo esto, no? Bueno, y Rosario a través del macro, del Castañino, articuló políticas como, bueno, ahora hay museos en Córdoba, bueno, el Genaro Tucumán, B. dice acá, Tucumán, Tucumán, Tucumán. Hay muchos tucumanos escuchándonos en esto. Humana, bueno, o sea, hay muchas iniciativas y me parece que así como digo que para internacionalizarse, una forma de internacionalizarse es hacer la tarea en casa, eh, pienso que una forma de centrar la historia del arte argentino es hacer la tarea en casa y la verdad es que yo conozco muchísima gente que está trabajando. Eh, Después, bueno, hay una realidad como parece inevitable y es que los artistas de otros centros del país se vienen a Buenos Aires, ¿no? Claro, sí. Entonces, bueno, acá parece que... Pero bueno, es un proceso, digamos, que espeja lo que es la realidad del país, ¿no? El capital y el Gran Buenos Aires reúnen el 50% prácticamente de la población del país. Es un Una locura. absurdo. Entonces, bueno, también todo esto va vinculado. Digo, estoy hablando y ahora voy a improvisar. Pienso que así como hay que diseñar políticas de descentralización más efectivas, de creación de fuentes de trabajo, en otras partes, ¿no? Que no sea que todo pasa en estos kilómetros cuadrados, ¿no? Es un punto dentro del país que concentra la mitad de la población. Bueno, eso también va acompañado de estrategias culturales, eh, puede contribuir. Yo no Acá le veo. Marta Minujín está diciendo, el arte está en todas partes. Gracias, Marta, por estar Sí, acá. lo que está en todas partes, sí, sí. Lo que pasa es que no se vende igual, las viven igual en todas partes. Claro, sí. Y no Bueno, se qué exhibe lindo, che. igual en todas partes, no hay el mismo acceso en todas partes. Faltan Entonces, los coleccionistas en todas partes. ¿cómo? Faltan coleccionistas en todas partes. Hay como... Faltan coleccionistas mujeres, que yo no digo que tienen que coleccionar mujeres, yo digo, qué raro que hay tan pocas coleccionistas mujeres, ¿no? Cuando tenemos matrimonios de coleccionistas, el que colecciona es él, ella lo acompaña. Ay, Es decir, el coleccionismo, vos lo sabés eso, el coleccionismo reproduce mucho del esquema patriarcal, ¿no? claro. Sí, uff, el dinero. Bueno, Andrea, no te quiero seguir sacando tiempo y creo que en cualquier momento se nos corta porque me avisaron que se corta la hora, así que creo que ya estamos llegando. Bueno, Te agradezco muchísimo y a todos los que están ahí participando y mandándonos mensajes, muchos cordobeses, muchos tucumanos, sanjuaninos, rosarinos y artistas de todo el país, eh, de todas las tallas. Estoy viendo un montón de artistas queridos que están ahí escuchando. Eh, Les mandamos un beso grande a todos y muchísimas gracias a vos por todo lo que nos enseñás, por todo lo que nos ayudas a pensar siempre. bueno, muchas gracias. Yo la verdad es que a veces soy como un poco, pareciera, belicosa. La verdad es que creo que el arte es un campo de transformaciones, de conocimiento y de experiencias único, y que único digo no superior, tiene su especificidad. Y creo que desde ahí se pueden pensar muchas cosas y se pueden transformar muchas cosas. Entonces,
para mí es un desafío encontrarme frente a una obra que no sé de quién es y que me produce un interés, ¿no? particular y me lleva por caminos increíbles. Así que en mi trabajo siempre estoy pensando cómo provocar la mirada para ampliarla hacia otros campos de conocimiento, ¿no? Me parece que el conformismo respecto de lo que está establecido elimina el 90% de la creatividad y esto se podría aplicar a todos los artistas de tantos centros de la Argentina que estén escuchando. Es Sí. decir, yo tengo un enorme interés, pero soy una persona sola, Ujú. formo equipos, tengo estudiantes y trato de comunicar el entusiasmo por ciertos temas para que, bueno, ellos puedan continuarlos. Pero el proceso no radica ni descansa en una sola persona o en unas pocas personas. Esto tiene que ser encarado de una manera entusiasta y más colectiva, ¿no? Así Sí, que creo que, bueno, hay mucha tarea por hacer. sí. Muchas gracias. Muchas Gracias. Beso gracias. enorme. Un beso enorme. Muchas gracias. Chau a todos. Chao, chao.